¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al abismo. El abismo abre sus puertas para liberar tres historias. Historias de esas que nos dejan pensando, que se quedan en nuestra mente, que pasan los años y seguimos sin encontrar una explicación lógica a lo que sucedió. En este caso, contaré mi primera historia, con encuentro con lo paranormal. Tenía escasos 6 meses, por lo tanto esta historia no la cuento yo realmente, sino que son mis padres los que relatan esta historia. Yo tenía 6 meses, era el año de 1980. Mi padre y mi madre vivían en la calle 2 de enero de la colonia Tamaulipas, en Tampico. Yo nací un 1 de enero. Nos fuimos a vivir a esa casa. Yo soy el mayor de tres hermanos, y por ser el primogénito, pues me tocó la casa más chica. Mi padre tenía una casa tipo departamentito, solamente tenía todo pegadito, la sala, comedor y cocina, una sola recámara. Yo dormía en medio de mis padres porque pues, no tenía una cuna, y aparte en ese tiempo pues, no se tenía tanto la costumbre a tan corta edad. La mayor parte del tiempo, o en el primer año, en los primeros 2 años, uno dormía con sus padres. Yo de 6 meses dormía en medio de ellos dos. Estamos hablando que más o menos por el mes de junio o julio ocurrió esta historia. Una mañana mi papá se levanta para prepararse a ir a trabajar como todas las mañanas. Se levanta de la cama, dice que se dirige al baño y de regreso se da cuenta que ya no estoy en la cama. Mi papá se alerta, despierta a mi mamá. Mi mamá se levantaba una media hora después, ya que mi papá se ponía a bañarse, se preparaba, y mi mamá se levantaba a hacerle el almuerzo y también su lunch. Mi papá no me ve. Levanta a mi mamá con emergencia y empiezan a buscarme. Como les repito, la casa era muy chiquita, no había manera de perderse en una casa grande. Lo primero que hace mi papá es ir a ver dónde están las llaves, para percatarse si a lo mejor entró alguien y me robó, porque yo a los 6 meses no podía caminar. A los 6 meses yo todavía no tenía, ni siquiera gateaba, dice mi padre. Yo realmente fui un niño que empezó tarde el caminar y gatear. Entonces prácticamente era imposible bajarme de la cama a los 6 meses sin que ellos se dieran cuenta, ya que yo tendría que saltarlos a ellos dos. Mi papá empieza su búsqueda, va a las puertas, busca las llaves y se da cuenta que todas las puertas están cerradas. No hay ninguna puerta que está abierta ni que estuvo abierta, están trancadas tal como ellos las dejaron. Entonces empezaron la búsqueda desesperados, porque ya era pues anormal que tu hijo de 6 meses que no camina, no gatea, se pierda de la nada, desaparezca. Y empezaron a buscar en medio de la casa, en los rincones, en los lugares. Se les hacía muy extraño, hasta que a mi papá se le ocurrió agacharse y me vio arrinconado en uno de los muebles en la sala. Pero yo estaba arrinconado, hecho bolita. Ahí estaba dormido, totalmente dormido. Dice mi papá que me saca mueve el mueble y me saca abrazado y me regresa a la cama. Y me empiezan a checar porque mi mamá decía, a lo mejor se cayó el niño o algo, nosotros no nos dimos cuenta. Pero se dieron cuenta que yo no tenía ningún golpe, no tenía ningún daño y no tenía nada realmente físico. Mi papá y mamá dejaron pasar la anécdota. Mi papá se fue a trabajar, mi mamá... Dice mi papá y mi mamá que ellos platicaban de pronto que qué habrá pasado. Yo desperté normal, no hubo ningún problema. Pasado el tiempo, mi papá y mi mamá platican con una vecina. Y entonces sale el tema de lo que ocurrió, de lo extraño que fue que de pronto se despertaran, no me encuentran. Y luego me encuentran en un rincón de la casa, hecho bolita, ahí acostado sin ninguna lesión. Ellos insistían de que al menos... esperaban verme un chipote, un golpe, porque no era posible que me bajara caminando. Entonces la vecina les dijo que en la colonia Tamaulipas está la leyenda de los duendes, que hay historia de lo que conecta lo del Golfo, la Tamaulipas, que son colonias cercanas,
muy cerca a ríos, muy cerca a cuerpos de agua. Y existe la leyenda de los duendes en esa colonia. Entonces, para ella, una explicación que dio fue que posiblemente un duende me estaba llevando. Que posiblemente el duende al final del día me bajó y me llevó. Me llevó, trató de llevarme, vaya, no lo logró por alguna razón. Porque también ella contaba que los duendes abren como alguna especie de puertas a lo mágico. Y que aún en esas colonias, en el pasado, hubo algunas reportes de desapariciones de niños. ¿Verdad o leyenda? La verdad, no lo sé. Algo extraño, claro que fue. Sin explicación, también. Al final la familia nos quedamos sin una explicación lógica y tenemos una explicación pues fantasiosa, paranormal. Y esa es la historia que sinceramente hasta la actualidad, 45 años después, no encontramos algo lógico. La segunda historia que les quiero contar fue algo que me ocurrió a mí. Yo la verdad he sido muy curioso en las tomas paranormales. Y hace algunos años tuve la idea de por mí mismo demostrar si realmente los muertos en Halloween, en Día de Muertos, pues bajaban o estaban entre nosotros. Si realmente era algo real o simplemente era como que fantasías de la gente, lo que cuenta la gente, lo que la gente cuenta, vaya. Y a mí se me ocurrió la feliz idea de hacer una ouija. Yo la verdad tuve la idea de hacerla porque yo no quería ir a una tienda y comprar una y traerla así nada más. Yo quería tener la experiencia de fabricarla, de hacerlo a mi gusto y por decirlo así, de intencionarla. Y así lo hice. Fabriqué una en puntero, hice todo en un cartón, todo lo fabriqué bien. Y ahí se me ocurrió la feliz idea de jugar un 31 de octubre a la 1 de a cerca de la medianoche para el día primero. Entonces yo hice un contacto a través de la ouija. No les miento. Yo tenía ciertas reservas de la ouija porque siempre dije que era algo que uno mismo movía o que uno mismo hacía. Entonces no era para mí 100% confiable el tema de la ouija y esperar que se moviera sola y lo que pasa en las películas. Yo empecé el contacto con la ouija, obviamente. Como todo, inicié en un ritual, pedí permiso, pedí que por favor, si alguien se quería comunicar conmigo, el tablero estaba abierto. En un momento de la plática, no les miento, sentía que el cursor se estaba moviendo solo. O sea, que el cursor me llevaba a mí, yo no lo llevaba. La verdad estuvo muy extraño en esa ocasión. Se empezó a mover, yo empecé a hacer preguntas, me contestó. Me recuerdo que una de las preguntas que hice fue si era hombre o mujer, me contestó que era una mujer. También me dijo que tenía más de 1500 años, que era más o menos nacida en 1600, en los años 1600, y que había muerto en este lugar. Aquí exactamente, aquí está jugando Ouija ahorita donde estoy contando la historia. Entonces, a mí se me hizo curioso y hice una pregunta porque la verdad habían estado sucediendo algunas cosas en mi casa, mi casa, su casa, que se oían ruidos, se oían sonidos, se oían golpes, se oían como que movían cosas. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle, oye, ¿tú eres la persona que se ha estado manifestando en estos días? Y me contestó que sí. En ese momento que me contesta, a mí me empieza una situación de escalofrío, empecé a sentir frío, sentía que la temperatura estaba bajando, se empezó a enrarecer el ambiente. Yo había jugado Ouija antes, pero no había sentido ese ambiente, no había sentido esa atmósfera rara.
Pero esa vez la sentí, empecé a sentir fríos, empecé a sentir escalofríos en la espalda, empecé a sentir cosas en mi ser. Entonces, no me quedé con la duda, tenía un poco de temor, para serlo honesto, pero hice la pregunta. Si estabas aquí, hazme una señal. Y pasó. El que busca encuentra, eso es una realidad. Entonces, oí esto. Y yo dije, si estás aquí, vuelve a hacer el sonido. Y oyó. 3 golpes, escuché. Yo la verdad me quedé un poquito sacado de onda y volví a preguntar, si estás aquí, haz un sonido. Pero esta vez ya no se oyeron los golpes, ya no. Se oyó en la ventana como algo empezó a golpearla. Ese ruido, pero como de cristal. La verdad me asusté. La verdad me asusté. Me dio miedo. Me dio miedo porque era la primera vez que yo estaba teniendo una interacción, pues si ustedes quieren verlo desde este punto real, de una entidad que aparte que me estaba contestando, que aparte que me estaba dando información, me estaba dando pruebas de que estaba aquí. Yo, la verdad, ya no quise hacer más. Agradecí la sesión, agradecí el tiempo que me prestó para contestar mis preguntas y para platicar conmigo, y cerré sesión. Y me fui a dormir. La verdad no sé, todavía no estoy muy convencido de que el Día de Muertos y Halloween ocurran cosas. A mí me gusta celebrar Día de Muertos y Halloween, pero no estoy tan convencido de que vengan los muertos. Pero si lo que sucedió en el juego de Ouija del 31 de octubre de hace 2 años fue verdad, pues entonces podría decir que sí. Podría decir que sí vienen. La tercera historia que quiero contar fue una historia familiar. Es una historia que nos ocurrió a todos. Bueno, sí, no, mi papá no estaba. Una vez más a mi mamá, a mi hermano y a mí. Estábamos una noche en la casa de mi madre. Estábamos preparándonos para cenar. Yo me acuerdo que lo que pasa es que mi mamá tiene una entrada, tiene una puerta de forja, tiene la sala y tiene el comedor. Estábamos sentados en el comedor esperando a que estuviera lista la cena para cenar. Mi mamá la estaba haciendo. Estaba mi hermano, estaba yo, y mi mamá se iba a incorporar a la mesa. Cuando de pronto se oyó un golpe tan fuerte, pero tan fuerte en la puerta de forja. Mi mamá tiene una mesa de centro de metal en la sala, pero fue tan fuerte que la mesa de centro se movió. Nos sacamos de onda porque sinceramente se oyó el golpe. La mesa, la mesa se movió, la mesa es pesada, no es una mesa ligera, es una mesa muy pesada. Y la mesa se movió. Enseguida yo salí porque yo dije, si alguien vino y se estrelló aquí, al menos tirado lo íbamos a ver. Mi mamá tiene una cámara de seguridad. Salí, no había nadie, volteé, no había nadie, o sea, estaba solo todo esto, todavía recorrí una cuadra más, no había nadie. Entonces se le ocurrió a mi mamá ver la cámara de seguridad, pues tiene un tiempito de grabación, y no había nadie. No había nadie, pero teníamos la prueba del golpe y teníamos la prueba de la mesa que se movió. Pero en el momento, prácticamente 10 minutos antes, no hay nada registrado, no hay nada, no hubo persona, en teoría no hubo nadie que hiciera ese golpe, pero nosotros estábamos viendo y vimos y escuchamos, y aparte de todo esto, el testimonio de la mesa que se movió. No supimos qué hacer.
cenamos y nos fuimos a dormir, pero sinceramente no encontramos ninguna explicación. Y hasta la fecha y hasta la actualidad no sabemos qué fue. A lo mejor pensar que fue una persona pues era lo más lógico, pero si tú checas el video te das cuenta que no había nadie. Y un movimiento así tan agresivo, un golpe tan fuerte y los movimientos de cosas pesadas no tienen como que mucha lógica fuera de que fueran movidos intencionalmente. Pues bueno, esos son los 3 relatos. Posteriormente me conectaré para dar otros relatos, aprovechando este tiempo de vísperas de Halloween y Día de Muertos. De igual manera hago en vivos llevando las leyendas de mi ciudad. Mi ciudad, Ciudad Madero, es conocida por el tema de los ovnis, pero yo estoy llevando leyendas de esas poco conocidas de las colonias y de las calles aledañas. Pues sin más, muchísimas gracias por su atención y que pasen muy buenas noches, que descansen. Hasta luego. El abismo se cierra y hasta luego.